Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a quienes puedan me acompañen en la lectura de la porción bíblica este día. San Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, leemos los primeros 5 versículos. Amén. En el nombre del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz les cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Amén. Amén. Gracias al Señor. En esta porción breve del Evangelio, amigos, hermanos, hay un material muy interesante, muy rico en cuanto a la manifestación de Dios a nosotros. Se produce este hecho en un tiempo muy particular. La Escritura establece aquí que se había producido tiempo atrás, una semana atrás, este encuentro entre Jesús y los discípulos, cuando el Señor le pregunta: ¿qué opinan ustedes de mí? Y surge Pedro entonces diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Luego se produce en otro momento este hecho en que Simón Pedro trata de convencer al Señor, de darle argumentos para que no vaya a Jerusalén a sacrificarse y a morir. Cuídate de ti mismo, le decía Simón Pedro. Y al comenzar el capítulo 17 dice que en la semana siguiente usted comprenderá que todos los días y en este tiempo todas las semanas tenían entonces actividades, quehaceres, declaraciones del Señor, manifestaciones de Él, de su autoridad, de su poder, pero también de su programa bajo la autoridad del Padre. Por lo tanto, se produce aquí este hecho en que dice que el Señor selecciona a 3 de sus discípulos para llevarlos al monte. Dije antes que es muy interesante, muy rico en material de examen esta porción. Primero, lo de fondo, ¿no? Lo de fondo dice que toma estos 3 discípulos y estando en el monte se transfigura, se transforma delante de ellos. Dice que su rostro era como el sol y que su ropaje era resplandeciente. Una figura simplemente preciosa, un momento, un acto muy difícil, creo yo, incluso de describir. Para entender un poco este momento, amigos y hermanos, me parece a mí que sería bueno juzgar lo que era un tiempo normal del Señor Jesucristo. Debe revisarse, debe examinarse qué significaba un día sencillo, un día simple del Señor Jesucristo.
Y cualquier día de él era un día en que uno siempre andaba rodeado de cientos y en ocasiones de miles de personas, todos a su alrededor. Pensar en ese día normal del Señor era escucharle constantemente, que tenía él un momento en que se detenía, en que tomaba ubicación en un lugar y empezaba a predicar, a enseñar la palabra del reino, y pasaban minutos y pasaban horas y el maestro estaba compartiendo la verdad del Padre y estaba entregando la palabra, y de nuevo pasaban minutos y pasaban horas. Esa palabra no se acababa. Esa palabra seguía siendo viva y eficaz. Esa palabra seguía tocando corazones, y los que escuchaban ni se cansaban, ni se aburrían, ni buscaban una entretención. Escuchar al Señor Jesucristo hablar, ese solo hecho, no hay duda, era un espectáculo que uno nunca podría habérselo perdido. Pero si a eso agrega que este Señor Jesús en un día normal estaba allí y aparecía un enfermo que le rogaba ayuda, y por una palabra suya él le sanaba, o venía un endemoniado y gritaba y vociferaba, y el Señor Jesús por una palabra suya ordenaba todo y volvía a la normalidad de aquella persona. O si estaban en la barca con los discípulos y se levantaba una tormenta, entonces el Señor lo que hacía era ponerse en pie, alzar su mano y decir al viento: enmudece, aquíétate, y todo era quietud, todo era paz, todo era tranquilidad. Un día normal del Señor era como lo de Juan capítulo 11, que lo llamaran para ir a Betania y que se enfrentara con un hombre que hacía 4 días, Lázaro, 4 días que estaba muerto, y que se parara frente a la sepultura y gritara al interior: Lázaro, ven fuera. Y que en cosas de segundo apareciera allí en la puerta un hombre amarrado, ¿no?, con muchos vendajes, con muchas sábanas, y él ordenó: libérenlo, y se lo entregó a sus hermanas. Un día normal de Jesús era un día donde su gloria se manifestaba permanentemente, donde su hablar era tan distinto. La Escritura dice más de una vez que la gente se admiraba al oírle hablar, dice, porque no hablaba como los fariseos, sino que hablaba como quien tiene autoridad, dice. ¡Oh, aleluya! Escucharle hablar, verle hacer milagro, ver cómo se relacionaba con los elementos de la naturaleza, cómo gobernaba y dominaba a los demonios, a los enemigos, incluida la muerte. Escucharle hablar cuando venían los fariseos, los saduceos, los escribas para tentarle, y él, como respuesta, les narraba una situación, o les mostraba una parábola, o les exigía a ellos que ellos respondiesen primero algo que estaba en las Escrituras. Todo eso, amados amigos y hermanos, me imagino que usted entiende bien que era absolutamente extraordinario. Estar frente a Cristo, frente al Hijo de Dios, era una cuestión de vida extraordinaria. Imagínense lo que fue que el Señor un día como este llegara allí y llamara a aquel y aquel, y caminaran hasta un monte alto, dice, y allí entonces, ya siendo extraordinaria la vida normal del Señor, imagínense lo que fue para estos discípulos ver al Señor con un rostro absolutamente distinto, absolutamente brillante, donde como ocurre con la luz del sol, no permite mirarle de frente, sino más bien observar, no los reflejos que provoca, ver su cuerpo vestido de ropas. Absolutamente, el texto del Evangelio paralelo dice que no hay lavador en el mundo que pudiera hacer vestidos tan blancos, tan resplandecientes. Era simplemente una cuestión preciosa.
Pero si a eso usted quiere agregar algo más, entonces debe agregar que aparece las figuras de Moisés a su lado y de Elías al otro lado, y los tres conversaban respecto de los acontecimientos que venían. Imagínense lo que significaba esa reunión con Moisés, con el gran libertador, con el gran líder, con aquel hombre que doblegó con su palabra también, doblegó nada menos que a el faraón de Egipto, a sus ejércitos, a su autoridad, doblegó todo el gobierno de aquella forma de gobierno tan tirano, ¿no? ¿Y qué me dice ver al otro lado a Elías, este hombre que por la palabra que tenía, bastaba que él declarara algo para que descendiera fuego del cielo y consumiera? Una vez lo hizo con el holocausto, con un animal preparado allí, sobre 450 profetas mentirosos, a los que terminó cortando en la cabeza. Pero es interesante porque la palabra de Elías tenía tal autoridad que él declaraba y el fuego descendía del cielo e iba consumiendo a los enemigos, a los que se levantaban en contra de su trabajo. Por lo tanto, si pudiera usted observar lo interesante del momento, claramente era esto de subir a un monte muy alto, como dice la Escritura, no es solo una casualidad, es una reunión de muy alto nivel. ¡Aleluya! Es un tiempo muy hermoso. Mire, es tal lo que provoca este momento que Pedro dice esta cosa que dice, que uno se pregunta, ¿cuál habrá sido el entendimiento de Simón Pedro? ¿Qué es lo que habrá querido decir? ¿Qué es lo que había en su corazón cuando le dice, Señor, ¿te parece que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías, una para Moisés. Es bueno para nosotros, dice, que estemos aquí. ¿Qué quiso decir con todo eso? Quería prolongar la reunión. Quería que nunca se terminara. Quería seguir observando tanta maravilla. Quería que el Señor se olvidara del mundo y se quedara con ellos, que era lo que había en su corazón. El momento era un momento excepcional. Entonces, estar en la presencia de Cristo era glorioso, pero estar en una figura, en un rostro y un cuerpo transfigurado, transformado, lleno de esplendor, es una cosa todavía superior. Pero a eso agréguele estos 2 acompañantes, Moisés y Elías, dándole todavía alto nivel, ¿no?, al momento que se estaba viviendo. Y si todavía quiere agregar algo más, dirá la Escritura en el versículo número 5, que mientras Simón Pedro hablaba con el Señor para proponerle la idea de las enramadas, dice que sale desde la nube una voz. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Debo decir, amigos y hermanos, que esta es la segunda vez en que Dios el Padre da testimonio público de su Hijo. La primera vez, capítulo 3 de Mateo, cuando el Señor fue a bautizarse al Jordán con Juan el Bautista, la Escritura dice, cuando subían del agua, dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús en una forma parecida a una paloma, vino sobre Jesús y se posó en él, y dice que los cielos fueron abiertos, y se escuchó la voz del Padre, esa voz de trueno de que habla las Escrituras, y dice que el Padre declaraba, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, dando testimonio de que todo lo que el Hijo había vivido,
Todo lo que el Hijo había pasado ya en la tierra, en una primera parte de su comisión, había sido de pleno agrado para Dios el Padre. Dijo él, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Se refería a esa vida sencilla, pero sujeto, obediente, estando bajo la autoridad de sus padres terrenales, pero sin perder nunca la visión de que él era el Hijo de Dios. Ahora ha transcurrido ya la mayor parte, cerca de 3 años, del ministerio de Cristo el Señor, bajo la voluntad, bajo la palabra del Padre, haciendo aquello para lo cual Él fue comisionado. Estamos cerca del tiempo en que el Señor deberá pasar por ese momento difícil. Se acercan los tiempos en que Él debía ofrendarse al Padre en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, aquí aparece otra vez la voz del Padre. Aquí aparece otra vez la palabra del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, me satisfizo que antes de predicar, Él se comportara como el Hijo que yo esperaba y que anhelo. Pero durante el tiempo de su desarrollo ministerial, sigue cumpliendo todas mis exigencias, sigue haciéndolo bien. En él tengo complacencia, pero agrega a él oír. Y lo dice en un momento tan particular y con acompañantes tan particulares. Por la palabra de Moisés, el Señor había enviado las plagas, las 10 plagas a Egipto. Por la palabra de Moisés se había manifestado ese milagro del Mar Rojo. Por la palabra de Moisés había descendido pan del cielo. Por la palabra de Moisés el Señor había enviado carne del cielo. Es por la palabra que el Señor había puesto en Moisés. Era la palabra entonces de Moisés que tenía autoridad de Dios. Citábamos hace pocos minutos como la palabra de Elías, el otro acompañante, bastaba una palabra suya para que hiciera descender fuego del cielo. Sin embargo, la palabra ahora del Padre, esa voz de trueno que se escucha desde los cielos, simplemente dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y agrega, a él oíd. Es como decir, muy bien, Moisés ya sirvió, está bien. Elías fue importante en la profecía, muy bien, ya cumplió. Pero todavía hay uno que está presente, hay uno que gobierna, hay uno que tiene autoridad, hay uno que tiene palabra viva y eficaz. Hay uno respecto del cual la gente debe estar atento para escucharle. Respecto de esto, el apóstol escribirá en Hebreos capítulo 1 y va a decir desde el versículo 1, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, así habló Dios a los padres por los profetas, sigue diciendo en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y sigue, ¿no? Pero dice que en estos postreros tiempos es Dios mismo hablando a través de su bendito Hijo. Por eso que el Padre daba testimonio y decía, este es mi Hijo, identifíquenlo, conózcanlo y escúchenlo a Él. Es su palabra la que deben oír. El mismo Señor dice en Juan capítulo 6, verso 63, Él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y agrega, las palabras, dice, que yo les he dado son espíritu y son vida. Por eso que el Padre dice, escuchen al Hijo, identifíquenlo, sepárenlo de cualquier otra cosa para que su voz sea muy clarita. Capítulo 10 de Juan, el Señor hablando de la relación suya con sus seguidores, con sus discípulos. Él dice, bueno,
yo conozco a mis ovejas me conocen, pero agrega, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso es lo que Dios el Padre estaba declarando este día, que hombres y mujeres se identificaran, nos identificásemos con Cristo el Señor. Debo terminar, amigos y hermanos, diciéndole que hay muchos que en estos días hablan. Hay muchos que en estos días prometen cosas. Hay muchos que en estos días sugieren la solución para este problema, el otro y el que sigue. Hay muchos que dicen que si ellos fueran nominados, si ellos fueran elegidos, entonces resolverían los problemas de esta o de la otra manera. Jesucristo nunca necesitó candidatearse en nada. Él no tuvo que pedir apoyo de nadie, ni pedir el aporte o el voto de nadie. Jesucristo fue enviado por el Padre, como Él lo dijo, puesto que Satanás, dijo el ladrón, solo viene para hurtar y matar y destruir. Él dijo, yo he venido, pero he venido para dar vida, y vida en gran abundancia. Y la vida nos ha sido compartida a través de su palabra. Le llamamos, le invitamos, venga Cristo el Señor, venga a conocerle, identifíquese con Él, sepa quién es Cristo el Señor, aparte su mirada de otras cosas que podrían aparecer como muy interesantes. Quite la mirada de allí, céntrese en ver a Cristo el Señor. Primero, porque Él es el Hijo de Dios. Segundo, porque Él agradó plena y absolutamente al Padre. Tercero, porque Él es la voz, Él es la palabra de Dios que vino al mundo. Usted escucha a Cristo y escucha al Padre. Usted toma lo de Cristo, come lo de Cristo y es alimentado por Dios el Padre. Venga a Cristo el Señor. Él le ama, no hay duda. Él le está esperando. Que Dios, el Señor, le bendiga.